Vamos a ver en este día un tema muy importante que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y nuestra vida espiritual. Es algo que muchas veces pasamos por alto y usted tiene que entender el valor de la salvación. Usted no puede darse el lujo de volver atrás. Usted no puede darse el lujo de dejar enfriar lo que usted ha obtenido de Dios. La palabra nos enseña que retén tu corona, no vaya a ser que venga otro y la tome. Cuide la salvación tan preciosa que usted ha recibido de parte de Dios. Y en el libro o la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 3, dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Amén y amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que nos concede y que de verdad nuestro entendimiento sea abierto para recibir la palabra, para vivirla y estar atento a lo que Él quiere enseñarnos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de predicar la palabra, de los oyentes que están recibiendo esta palabra, y mi ruego es que por medio de tu Santo Espíritu abra su entendimiento y esta palabra, que es la semilla, caiga en una buena tierra, que es el corazón de los oyentes, y sea fructificando conforme al propósito con el cual es enviada, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean alertadas y para que ellos puedan caminar sin descuidar por un momento ese tesoro tan precioso que es la salvación de su alma. Amén y amén. Y empezamos por hablar de algo fundamental y es la apostasía. Estamos viviendo los tiempos del fin y disculpe que sea tan insistente en esto, pero es que no podemos desenfocarnos de esto. Estamos en una alerta amarilla, estamos viviendo unos tiempos cruciales. Usted tiene que estar preparado porque cuando suene la trompeta, los que estemos preparados, no los que nos estemos preparando, los que estemos preparados, los que estemos listos, seremos tomados, seremos llevados con el Señor Jesucristo. Y aquí la palabra nos está advirtiendo de algo que muy pocas veces hablamos o muy poco conocemos, y es la apostasía. La apostasía es un espíritu que es el preámbulo a la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Este hombre se manifestará después de que la iglesia sea arrebatada, de que suceda o acontezca el rapto. Pero, Él va a preparar un ambiente, Él va a preparar una condición en el medio de tal manera que cuando Él aparezca no sea algo raro, no sea algo difícil de aceptar ni de recibir. Al contrario, es algo que o alguien que la gente va a abrazar, va a aceptar y lo va a ver como una respuesta a grandes necesidades. Así que la apostasía es una conducta o un espíritu que toma control de una persona o de una denominación. Y lo importante es que usted no se inquiete porque antes de la aparición del anticristo se presentará un tiempo de apostasía. Y digo que no se inquiete, ¿por qué? Porque si usted está atento, si usted está conectado con Dios, si usted está viviendo conforme a la palabra, eso no tiene que ver con usted. Pero si usted es de las personas que son tibias, inestables, un día por pereza no va a la iglesia, otro día por alguna excusa simplista no va a la iglesia, otro día usted se contagia o se contamina o comparte con un impío sin ningún problema y se sienta en su mesa a beber, o no tiene problema con ver una película pornográfica o algo. Si usted está en estas situaciones, en estos altibajos, usted corre riesgo, porque ese espíritu apóstata ya está tomando control de su vida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La apostasía viene del griego e implica apartarse, alejarse, o en términos de hoy es un divorcio entre lo que he creído, entre lo que he aceptado y cómo actúo hoy. Es alejarse de la doctrina, es alejarse de la iglesia, o es jugar
es jugar con la iglesia, con mi relación con Dios. Es no dar el valor, la importancia y la relevancia a lo que conozco y a lo que he recibido de parte de Dios. Así que la apostasía también puede definirse como un desafío a un sistema o autoridad establecida. La apostasía es una rebelión, es un abandono de la fe. El espíritu del apóstata tiene que ver con una rebelión de algo o hacia alguien que antes había aceptado y había aprobado. Así que vamos a profundizar en Hebreos capítulo 5 y vamos a ver en el versículo 11. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y qué está hablando aquí el apóstol, el autor de la carta a los hebreos? Le está diciendo a la iglesia de hebreos: tengo tanto que enseñarles, tanto que decirles, tanto que compartirles con respecto a la palabra y a la doctrina, pero cuando empiezo a hablarles noto su desinterés, noto su ignorancia, su desconexión, y me estoy dando cuenta que ustedes están estancados en la fe. Y por eso es que les dice: ustedes deberían de ser ya maestros, ustedes deberían de estar con sumo interés e incluso entender ya parte o recibir con facilidad, con gozo, lo que les estoy diciendo. Pero los veo incómodos, los veo que ignoran la verdad, los veo que actúan como niños, están entretenidos en otras cosas, están pensando en otras cosas. Y es que el espíritu de la apostasía se empieza a manifestar en este punto, en un estancamiento de su vida espiritual. Por eso el apóstol está diciendo: debiendo ya comer alimento sólido, o sea, debiendo ya anhelar la doctrina profunda, el conocimiento profundo, veo que todavía están en los rudimentos, en la doctrina básica, y compara con el alimento de un bebé. Ustedes están todavía para tomar leche. Ustedes no tienen la capacidad de masticar, de preparar el alimento para que llegue a su estómago y les provea una alimentación, un nivel de proteínas, un nivel de vitaminas superior para poder hacer cosas más grandes. Y esto es lo que empieza a pasar con un apóstata. Un cristiano no puede darse el lujo de estancarse. Un cristiano no puede conformarse con doctrinas básicas. Y eso es lo que pasa con la teología de la prosperidad. La Biblia sí habla de bendecirnos, pero no es solo de lo que habla la Biblia. Y la gente que es apóstata se queda en un tema tan básico y, entre comillas, tan emocionante para los deseos y apetitos de la carne. Y por eso el apóstata solo quiere escuchar doctrinas simples, doctrinas que van a tocar sus emociones, sus sentimientos, y que los van a hacer que sus ojos brillen por cuanto esos son sus deseos. Entonces, el tema comienza como les acabo de plantear. Ahora, entienda esto: un apóstata no es uno del mundo. Un apóstata no es un impío. El apóstata es uno que está en la iglesia, que conoce y que ha degustado la verdad y que conoce al Espíritu Santo, pero que de una manera premeditada y voluntaria decidió estancarse en el conocimiento de Dios. De una manera voluntaria decidió dejar de venir a la iglesia con permanencia. Se empezó de una manera voluntaria a desconectarse de la iglesia, de Dios, de la comunión con Dios, de la oración, de la intercesión, del estudio de la palabra, de rendirle culto a Dios, y se fue enfriando poco a poco hasta que fue tomado por el mundo. El apóstata es uno que fue a la iglesia, que degustó de Dios, que conoció a Dios, pero que un día decidió quedarse quieto y luego dar un paso atrás y otro hasta que se dejó enfriar por completo. En el capítulo 6, en el versículo 1, encontramos lo siguiente del mismo libro de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Ustedes deberían de ser ya maduros. Se quedaron estancados en el mensaje ligero de la doctrina básica y sencilla. Como les daba de ejemplo ahorita, el mensaje de Dios me ama, Dios me quiere bendecir, Dios me quiere dar esto, Dios me quiere hacer esto. Y ese es el mensaje que quieren oír, es el mensaje que quieren recibir. El mensaje, al contrario, el mensaje que confronta, el mensaje que busca cambiar la vida de la persona, ese mensaje no le gusta, ese mensaje no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque es un mensaje que incomoda y que los quiere llevar a una transformación. La leche es lo que quieren ellos como alimento. La leche es aquella doctrina o enseñanza básica, liviana, que toca las emociones, que alegran y motivan a vivir como a la persona le agrada. Y la persona apóstata quiere el mensaje que despierte y entusiasme la carne. No quiere algo que le complique su vida. Entonces el estancamiento espiritual, entienda esto, es la semilla para un espíritu apóstata. Qué tremendo. Esto es un bicho que entra, una bacteria que entra y afecta totalmente la vida espiritual de un cristiano. En el versículo 4 de ese mismo capítulo 6 de Hebreos encontramos lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo degustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. A ver, aquí vamos a encontrar de parte del autor de diferentes tipos de personas y vamos a ver cómo la apostasía empieza a tener control y dominio de la persona. Y dice, aquellos que alguna vez fueron iluminados. Vamos a tomar eso como el primer punto o primera característica de un apóstata. Aquellos que alguna vez fueron iluminados. Se refiere a la persona que conoció y entendió el Evangelio. Se le explicó y lo comprendió. O sea, fueron iluminados. Entonces la doctrina de la salvación, arrepentimiento, perdón de pecados y salvación por medio de Jesús, se presenta a Jesús entonces para ellos como la luz verdadera, pero ahora, después de ser iluminados, esto no implica que han nacido de nuevo. Usted puede ir a la iglesia, ya lo hemos hablado. Usted puede hacer la oración de fe. Usted puede reconocer que es un pecador y que necesita de Jesús como su Salvador. Pero si usted no tiene la experiencia de un nuevo nacimiento, si su espíritu no es regenerado por el Espíritu de Dios, en usted no ha pasado nada. Esto que yo acabo de mencionar, arrepentirme, aceptar a Cristo como mi Salvador, haciendo la oración de fe, pidiendo que me ayude, pero si no permito que haya una intervención divina de parte de Dios en mi proceso de salvación, la obra no estará completa. Usted puede acercarse a la iglesia, usted puede repetir una oración, usted puede orar y luego voluntariamente ir a uno que otro culto. Pero si Dios no interviene en ese proceso, usted no podrá entrar a la etapa más crucial de la salvación, que es tener un nuevo nacimiento. Esto es clave que lo tenga. Por eso habla que fueron iluminados. Fueron lo que les pasó inicialmente a Moisés cuando vio aquella zarza que ardía. Se acercó y fue iluminado. Pero hasta que no se quitó la sandalia, hasta que no entró a tener una comunión con Dios, hasta que no hubo un cambio en su vida y empezó a andar como Dios necesitaba que anduviese, no pasó nada en Moisés ni en el pueblo de Israel. Por eso fueron las circunstancias tan difíciles que vivió el pueblo de Israel camino hacia la tierra prometida. Ese paso por el desierto representa la exposición a la vida, al pecado y a todo lo que tenemos en ese tránsito hacia nuestra patria celestial. Así que es necesario tener un nuevo nacimiento. El pueblo de Israel no tuvo un nuevo nacimiento, no tuvo un cambio, una transformación. Fueron sacados de la tierra de Egipto. Fueron asombrados o maravillados por las obras que hizo Dios en el desierto. Les abrió el mar rojo, destruyó a sus enemigos, los llevó por el mar, puso una nube sobre ellos, vieron
una columna de fuego o experimentaron el calor de una columna de fuego por la noche cuando la temperatura bajaba. Fueron iluminados, tuvieron experiencias que tocaron sus sentidos, pero no fueron transformados. Así que esto es clave, que usted tenga la experiencia y la vivencia de un nuevo nacimiento. Y esto es por el Espíritu de Dios. Esto no es por la carne, esto es por el Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos la intervención de Dios en la salvación de nuestra alma. Otra característica que encontramos en estos versículos es la siguiente: probaron el don celestial, probaron los beneficios de Dios. Mire cómo el salmista describe esto: probad y ved que el Señor es bueno. Esto quiere decir que se acercaron a Dios, vieron lo bueno de Dios, lo bueno que es Él. Esto fue lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Vieron la nube de día, la columna de fuego de noche. Vieron cómo Dios convirtió las aguas amargas en aguas dulces. En otras palabras, comprobaron la bendición, comprobaron su cuidado, su seguridad. Probaron, pero esto es totalmente diferente a ser salvos. Yo he conocido gente que se han acercado a Dios con un cáncer, con los matrimonios destruidos, con sus hijos en problemas, y vienen a la iglesia y se ora y se le pide a Dios, y Dios resuelve el problema o abre la puerta que tiene que abrir. ¿Y sabe qué pasa a estas personas? Buscaron el favor de Dios, lo encontraron y nunca más volvieron. Y lo peor es que muchos de estos testifican: fui a la iglesia una vez, Dios me sanó, Dios hizo un milagro, Dios es real, Dios pasó esto, Dios hizo aquello, pero en sus vidas no pasó nada. En sus vidas no tuvieron la oportunidad de ser salvos. Probaron el bien de Dios y esto no es símbolo de que hay una conversión. Mucho cuidado con esto. Usted puede ser engañado. En tercer lugar, dice que aquellos que fueron partícipes del Espíritu Santo. Y atentos a esto. Eso tiene que ver con el estar cerca y en contacto con la obra del Espíritu Santo. Sé por la palabra y muchas veces conozco los dones y del poder del Espíritu Santo. Sé de los milagros, de las sanidades, de la sabiduría, del orar en lenguas, de interpretar lenguas y etcétera. Y conozco hermanos en Cristo que aún han sido bautizados o recibido los dones del Espíritu Santo. Y han tenido contacto con esto, pero se han alejado, se han apartado. ¿Esto qué quiere decir? Que ni aún el hablar en lenguas, que ni aún el profetizar, que ni aún el orar por los enfermos y que estos sean sanos, nos asegure que seamos salvos. Entonces el apóstol también tiene contacto con los dones espirituales, contacto con el Espíritu de Dios, conoce el poder de Dios, experimenta el poder de Dios, practica el poder de Dios, pero cuando la apostasía toma el control de su vida, ellos sencillamente dan la espalda y se van. Estuvieron relacionados con la obra del Espíritu Santo, pero esto no cambió sus vidas. Vienen a la iglesia y ven que sus vidas son tocadas, que sus matrimonios son restaurados, que sus hijos son transformados, pero a ellos nada de esto les impacta. A ellos nada de esto los lleva a tener una conversión genuina y una entrega auténtica con Dios. Entonces, ojo con esto. En tercer lugar, dice la palabra de Dios: y aquellos que gustaron la buena palabra. Cristo en Mateo 13 habla de la parábola del sembrador. Cristo explica la palabra. Recuerde algo, la palabra es la semilla, ¿ok? La buena tierra es el corazón de una persona dispuesta a ser cambiado y transformado. Y el Señor les habla de aquella semilla que cayó en parte del camino, pero a causa de las persecuciones y a causa de la aflicción, la semilla se murió. No dio el fruto y adición a este grupo, dice que otro grupo dice que recibió la palabra con gozo. Así que mucho cuidado, hay gente que va entusiasmada a la iglesia, recibe la palabra, se alegra, dice aleluya, amén, por un momento dado la practica y esto, pero viene la persecución, pero viene la presión de afuera y esto hace que se alejen.
Viene la presión del trabajo, de los compromisos, de la familia, de las reuniones, y viene todo lo que el mundo ofrece, y ellos prefieren dejarlo. Hubo un momento de toque, hubo un momento de conocimiento de la palabra, hubo un momento de asombro, del maravillarse, pero no hubo más nada. Y eso también forma parte del punto de partida o del carácter, de las características que llevan a una persona a convertirse en un apóstata. No hay una entrega genuina. Entonces la pregunta es, ¿qué harás cuando escasee el trabajo? Cuando se ponga difícil tu salud, cuando se pierda la paz. ¿Qué harás ante una crisis económica? ¿Te volverás un apóstata? ¿Dejarás de venir a la iglesia y permitirás que te enfríes? Ampliemos un poco esto. Jesús envió a sus discípulos en grupos de par, y fueron 70. Salieron a evangelizar, y en la tarea se manifiesta el poder de Dios, los demonios se sujetan, dice que habían señales en el cielo, y vuelven felices y sorprendidos. Y le cuentan a Jesús todo lo vivido, y Él les dice: me preocupa porque ustedes verdaderamente deberían alegrarse porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida y formen parte ustedes del reino de Dios. Ahora, en ese grupo recuerde que estaba un personaje, estaba Judas. Él fue, lo envió, y él experimentó todo lo que experimentó, pero al final se perdió. Tomás no creía, dudaba de todo. Tomás tenía un nivel de fe muy bajo, pero él vio la gloria de Dios allí. Felipe también era escéptico, y así sucesivamente. Pedro era un hombre de un terrible carácter. Entonces vemos personas que todavía estaban en un proceso, pero formaban parte, pero tuvieron contacto con las maravillas, con las señales del cielo. Así que mucho cuidado con esto. Usted tiene que velar y asegurarse que verdaderamente usted es un nacido de nuevo, y que usted forma parte de la familia de Dios, que usted está lleno del Espíritu Santo, y que usted ha tenido esa experiencia fundamental que acabo de nombrar, un nuevo nacimiento, que la gente lo está notando, que usted lo está notando, de que usted es una nueva criatura para la gloria de Dios. Entonces Jesús también dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos de nosotros profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, hicieron manifestaciones del poder de Dios. Y de cierto les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, porque jamás os conocí. Ahora, ¿qué quiere decir el libro o el autor del libro de Hebreos? Entonces, con todo esto, que hay gente que probaron la gloria de Dios, pero que no eran parte de Dios. Ahora aparece algo muy triste. Han crucificado nuevamente a Jesús, y ya no hay para ellos salvación alguna, oportunidad alguna. Dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, y crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Y esto es lo que nos quiere decir. Una persona que está ahí no está otra vez expuesto al sacrificio de Cristo. Una persona que no ha tomado en serio su compromiso con Dios, que entra y sale, que juega hoy al cristiano y mañana juega a ser un impío, que está aquí y allá, que está andando en esas zonas grises, en esas zonas intermedias. El Señor en Apocalipsis lo habla, que son tibios. Para ellos ya no hay salvación, ya no hay nuevas oportunidades. Así que usted tiene que tomar muy en serio su relación con Dios. Su decisión de seguir a Dios, de vivir para Dios, debe ser muy seria. Usted no se puede dar el lujo de entrar y salir, de jugar con las cosas que Dios ha hecho por usted. Así que el cristiano que ha endurecido, que ha dejado que el aceite de su lámpara se agote, y así la lámpara se apaga, es el cristiano que de una forma voluntaria y deliberada se ha apartado del Señor, a tal punto que ha cauterizado su alma, y ya no le interesa volver, pues se ha divorciado o desligado de su fe, y ha abandonado a su Señor. El apóstata
hizo profesión de fe, degustó la buena palabra, fue partícipe de la obra del Espíritu Santo, degustaron los poderes del siglo venidero y al final de todo esto terminaron rechazando lo que alguna vez fue parte de ello. Vamos a mirar en la palabra dos ejemplos muy dicientes con respecto a esto. El primero de ellos es Judas. Judas formó parte de los 12, fue uno de los apóstoles y fue entrenado por el mismo Jesús, fue discipulado por Jesús y él al mismo tiempo fue testigo del ministerio de Jesús, fue encargado de las finanzas de dicho ministerio. Judas fue testigo de los milagros. Judas no chocaba o contrastaba con los 12. Se veía como un hombre de Dios, al punto que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, cada uno dice lo siguiente, ¿seré yo maestro? ¿Qué quería decir esto? Que ninguno señaló a Judas. Judas fue iluminado, Judas recibió las bendiciones de Jesús, fue partícipe de la obra del Espíritu Santo y gustó de la buena palabra predicada por Jesús. Pero Judas era un traidor, era un apóstata. Se acercó a los enemigos de Jesús y negoció con ellos el hecho de entregarlo. Iglesia, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Jesús, sabiendo lo que era Judas y que lo entregaría, lo dejó hasta el final? Y sencillamente porque Judas es un ejemplo perfecto de lo que es capaz de hacer un falso discípulo y un apóstata. Es el ejemplo del perfecto hombre que parece que está asegurado en el reino, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Tuvo al mejor maestro, recibió la mejor palabra y tuvo al mejor líder y ejemplo a seguir, pero no fue suficiente. El espíritu de apostasía lo dominó, abandonó todo lo que el Señor le ofrecía. Era tan parecido a los otros discípulos que ninguno sospechó que era un traidor. Al final se muestra como un falso hijo, como un desertor de la fe, y se aparta del camino de Dios y entrega a su Señor. Judas representa la caída de uno que tuvo un comienzo justo y un andar glorioso, pero que al final lo abandonó todo. Qué tremendo esto. Lo peor es que uno ve que es Judas, se suicida, se quita la vida, por así decirlo, pero nunca se arrepintió, nunca se arrepintió, nunca se acercó a Dios, nunca reconoció su pecado, ni dijo yo necesito de Dios. Eso es lo que pasa con una persona que es apóstata. Nunca retoma lo que un día conoció, nunca tomó en serio su relación con Dios y prefirió vivir como el mundo vive. En 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10, dice así, pero a los que están unidos es 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Es importante entender entonces lo que Dios quiere decirnos, hablarnos y enseñarnos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay gente que se pone muy triste por las consecuencias de su pecado. Se pone triste porque pueden decir, hombre, la embarré con mi esposa, la embarré con mis hijos, la embarré con mi jefe, la embarré con mis padres y eso. Y esto causa gran tristeza y dolor. Pero esta es una actitud muy mundana, porque emocional y sentimentalmente es tocada la persona, pero no sucede más. 2, 3 días, una semana, 15 días, un mes, se olvidó, se superó la falta y este hombre nunca se arrepintió. Esto quiere decir que está dispuesto a cometerlo. Pero hay otra tristeza, dice Pablo, hay otro dolor que viene de lo más profundo del corazón y del ser. Es cuando de verdad me he arrepentido. Cuando de verdad vengo a Dios en una actitud de humillación y le digo, Señor, no puedo seguir así. Necesito que me perdones. Y consigue el perdón de Dios. Luego consigue el perdón de la persona. Y luego hace todo lo que esté a su alcance para restaurar o
resarcir el problema o la falla. Entonces Pablo habla aquí de dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento del apóstata es un arrepentimiento que lo pone triste, que lo toca emocional y sentimentalmente, pero que no lo lleva a un cambio, a una transformación. El arrepentimiento de un verdadero hijo de Dios, que la apostasía no ha venido a él, es un arrepentimiento diferente. Así que miremos los síntomas de la apostasía en una persona. Miremos el paso a paso, cómo una persona se va volviendo apóstata, cómo este espíritu va controlando su carácter, su conducta y va transformando su personalidad. Así que lo va llevando por una senda de degradación, de derrota y de retroceso hasta el punto de que se olvida de todo lo que había recibido en Dios. Entonces el paso a paso se da así. Primero, hay un enfriamiento por la vida de Dios. Esto es una falta de crecimiento espiritual en la persona. Entonces un día voy a la iglesia, otro día no voy. Un día oro, otro día no. Un día leo la palabra, otro día no. Y así poco a poco voy perdiendo interés por lo que verdaderamente es valioso para mi vida. En segundo lugar, ahora la palabra que antes leías ya no te interesa. La predicación que antes disfrutaba ahora te incomoda. La palabra que antes te enseñaba y te iluminaba ahora es simple y aburrida, es vacía. En tercer lugar, la palabra que me mostraba y señalaba mi pecado y me llevaba a Dios en arrepentimiento, ahora ya no me produce convicción de pecado y le pierdo todo interés al punto que me molesta. En cuarto lugar, la adoración en la iglesia que antes me motivaba a entrar hasta al mismo trono de la gracia de Dios y salía de mí un corazón sediento por Dios, ya no está. Ya no sucede nada de esto. La alabanza me incomoda. Ya incluso vengo después de la alabanza o cuando ya la alabanza se está terminando, llego al culto. Ya de pronto la música de adoración, la música especial de Dios ya no me atrae. Empiezo a tener otra vez gusto, complacencia y placer por la música del mundo y tal vez la que antes me gustaba. Ese enfriamiento de la vida de Dios comienza en un apagar del amor hacia Dios. Se empieza a desvanecer. Óyeme bien, esto es importante. El temor hacia Dios y el respeto por su palabra, la vida de santidad, la vida de pureza y obediencia por la palabra se empieza a cambiar por una vida de libertinaje. Ya no tengo temor ni creo en las consecuencias del pecado. Y se llega a un punto donde mi conciencia comienza a desinteresarse o desconectarse de la realidad de Dios y mi espíritu cierra sus oídos a la voz del Espíritu de Dios y así se desarrolla la apostasía. Así empiezo a andar por un camino de perdición, de retroceso. Ya no tengo interés por lo más mínimo y ya no me importa lo que pueda venir y pasar. Ya pierdo el temor por las consecuencias del pecado, por la disciplina, por el juicio de Dios, etcétera, etcétera. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, la apostasía es una persona salva que está fuera de la comunión con Dios. Así que este mensaje puede ser para usted y nada más. Usted que está en la iglesia, usted que está participando, pero que en su cabeza, en su espíritu, en su mente, en su alma, están rondando ya otras cosas. Y cuidado, aquí el apóstol nos advierte, no vaya a ser que haya una actitud de incredulidad y esto lo lleve a apartarse. Que usted empiece a decir, eso no es cierto. Yo vengo oyendo esto hace muchos años. Dios no es real. Dios esto y aquello. Y esté dejando que se vaya perdiendo todo lo que usted ha recibido de Dios. Es algo con lo que no podemos jugar. Es algo con lo que no le podemos entrar.
En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. De sus caminos será hastiado el recto de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén y amén. Ahora le pregunto, ¿es usted un apóstata? ¿Ya está cansado de la iglesia, de las enseñanzas? ¿Ya está cansado de que le hablen de Dios? ¿Ya le molesta que le hablen del ayuno? ¿Ya le incomoda que usted tenga que despertarse, correr un domingo, alistarse, cambiar el orden y la rutina de sus días por estar en la iglesia? ¿Le molesta y le incomoda todo esto? Mucho cuidado. En 2 Samuel, en el capítulo 11 y 12, tomemos como segundo ejemplo la vida de David y estudiemos cuando él se volvió apóstata. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir que David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandaba. Y la Biblia nos lo muestra como un hombre valiente. Inicialmente mató a un oso, luego mató a un león y después eliminó a un enemigo de Israel, a Goliat. Fue un hombre talentoso, un gran militar, buen administrador. Fue un hombre prudente, cauto, fue compositor de salmos y fue un verdadero adorador, inspirado por el Espíritu de Dios. David, después de ser ungido como rey, él volvió a cuidar las ovejas. Esto nos muestra su humildad. No tenía problema con hacer lo que Dios le mandara. David se ganó gratuitamente un gran enemigo que fue el rey Saúl, pero en su humildad, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, dijo, no pondré mis manos sobre el ungido de Dios. David se volvió un apóstata y espero que nos sirva de lección a todos nosotros. ¿Por qué? Porque David sí fue uno que verdaderamente caminó con Dios, vio también la gloria de Dios, no como Judas que tuvo contacto y se camufló. Este sí fue un hombre de verdad comprometido y entregado con el Señor. Y David se volvió apóstata. David, de ser un hombre sabio, inteligente, humilde, en un momento fracasó en su vida espiritual, pues ninguno de nosotros es más sabio y humilde como David. Así que eso nos pone también a pensar, ¿podré yo resistir? ¿Podré yo superarlo? Pues ahí está el Espíritu de Dios. Y espero que hoy su entendimiento, su inteligencia, sus sentidos espirituales sean afinados para recibir todo lo que Dios nos está hablando y que usted considere su estado espiritual, usted evalúe y usted se agarre de Dios. Mi invitación es que usted se meta con Dios, que usted aprenda a caminar con Dios y dependa con Dios. Entonces veamos dónde está la causa de todo esto y el comienzo de todos los problemas de Saúl. Y en 2 Samuel vamos a encontrar algo maravilloso. En 2 Samuel vamos a entender cómo se dio y se desarrolló todo esto y hasta dónde llegó David y qué fue lo que sucedió. Así que 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. David envía a otros a pelear las batallas que él debía pelear. El primer error para su fracaso fue el descuido. Hay cosas que usted tiene que manejar directamente. Hay cosas que usted no puede endosárselas a otros. Hay gente que dice, por favor, necesito que ore por esto, que ore por mi hijo. Y le pregunta a uno, ¿y usted cuánto hace que está orando? ¿Cómo ora por ese hijo? No, yo no he orado. ¿Perdón? ¿Usted quiere que yo ore por su hijo, pero usted no está orando por él? Y queremos muchas veces endosar nuestras responsabilidades y nuestro compromiso. Pastor, entiéndeme, yo tengo mucho trabajo, yo estoy muy ocupado, esto y aquello. ¿Hay algo más importante en este momento que su hijo? Que la condición espiritual, emocional, sentimental y física que está asediando a su hijo. ¿Hay algo más importante que eso?
Usted lo ve retroceder, usted lo ve enfriarse, usted lo ve ir hacia atrás, cayendo abajo, y lo único que se le ocurre es, ore por mi hijo, y yo no voy a hacer nada. Usted tiene un compromiso. Y eso fue lo que hizo David. David descuidó su compromiso. Había sido tan bendecido y había ganado todas sus batallas que vio que ya no era necesario estar en la guerra. Y envía a Joab y se queda ocioso en palacio. Y por eso es necesario las penalidades, pues esta nos recuerda que estamos en constante batalla. Por eso es que tenemos luchas, confrontaciones, problemas, para recordar que estamos en continua batalla. Muchos creyentes han sido tan bendecidos, Dios les ha dado tantas victorias que piensan que la guerra ya se terminó y se vuelven descuidados. Menguan en la oración, bajan el estudio de la palabra, menguan en su búsqueda de Dios y ya no quieren sufrir las penalidades del combate y bajan la guardia protectora volviéndose presa fácil de la tentación. Esto fue lo que le sucedió a David. En el versículo 2 dice, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Sabe a qué horas cae la tarde? Después de las 5 de la tarde. David dormía grandes siestas, se levantaba y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces descuidó sus obligaciones como rey y adicional a esto se volvió negligente su conducta. Miró desde el terrado a la mujer desnuda. Bueno, usted podrá decir, pero ¿cómo iba a evitar mirarla? Bien, usted puede tener la razón. Él pudo evitar o no pudo evitar verla la primera vez, pero fue negligencia porque se quedó mirándola hasta despertar deseos morbosos en su vida. Pues, ojo con esto. En Isaías, en el capítulo 33, en el final del versículo 15, dice así, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. ¿Y qué quiere decirnos esto? ¿Y qué fue el pecado de David aquí? Óigame bien, usted no puede mirar algo negativo sin que lo afecte. Usted no puede mirar una mujer 2 o más veces sin codiciarla y sin que lo afecte. David no tiene ni la más mínima idea de lo que va a pasar y piensa que todo va a estar bien con Dios como siempre hasta aquí ha estado. Dios me ha sacado de otras, Dios me ha ayudado, mi Diosito me oye, mi Diosito me ama y entonces en nombre de esto yo hago lo que quiera y yo vivo como quiera. Mucho cuidado con esto. Así que es posible que usted no pueda evitar ver una mujer por primera vez, muy bonita, muy sexual, vestida muy provocativamente, pero usted sí puede, al tener ese encuentro con su mirada con esa persona, usted sí puede desviar la mirada y seguir adelante. El problema está cuando usted la sigue mirando, la continúa mirando y de pronto hasta camina tras de ella para admirarla, para eso, hasta se acerca a entablarle conversación o algo, usted ya está empezando a abrir puertas. Entonces sí, estoy de acuerdo. Es posible que vaya usted caminando, que voltee a mirar a su izquierda y encuentre una mujer despampanante y no pueda evitar mirarla, pero usted sí puede desviar inmediatamente la mirada y continuar con lo que estaba haciendo. Porque usted no sabe si esa persona va a ser el instrumento que Satanás va a usar para hacerlo caer. Y esto hizo que David se volviera descuidado y negligente y comenzó a ver lo que no debía ver, comenzó a oír lo que no debía oír y comenzó a relacionarse con la gente que no debía socializar. Y con él tenemos primero el pecado de descuido, segundo el pecado de la negligencia y tercero el pecado de la falta de dominio propio. Esto es importante. Hay cosas con las cuales yo no debo jugar. El versículo 3 ya nos empieza a narrar todos los hechos. David ve la mujer, la desea, pregunta por ello y de repente se encuentra adulterando con ella. Miremos la obra de Satanás, cómo poco a poco lo lleva a ser un apóstata. Primero hace que se descuide, segundo que sea negligente, tercero que tenga falta de dominio propio. Nosotros
no nos conocemos como Dios nos conoce. No sabemos hasta dónde somos capaces de llegar en ciertas áreas de nuestra vida. No sabemos qué tan vulnerables somos, qué tan violentos podemos ser, qué tan depravados podemos ser. Bueno, de pronto alguien me diga, yo no, pastor, y pregunto, ¿es usted mejor que David? David fue grande entre los grandes. David fue grande a los ojos de Dios, pero él se volvió descuidado, él se volvió negligente, él perdió el control de su vida y él contaba, con Dios, y él pensó que Dios le daría una victoria más y dejó de lado su vida espiritual, la descuidó, se volvió indolente, holgazán, compulsivo y cayó. Eso le puede pasar a usted, eso me puede pasar a mí. Pablo lo pone en esos términos. El que crea estar firme, el que se sienta muy seguro, tenga cuidado de que no se vaya a perder. Y esto llevó a David a una situación más difícil. Tuvo relaciones con esta mujer, pasado un mes, 2 meses, esta mujer le avisa, estoy embarazada. David se le ocurre un plan, manda a traer al esposo que estaba en la guerra, Urías, un general, lo trae, le pregunta cómo va la batalla y todo, le dice quiero darte una licencia, un descanso, ve y estás con tu familia, visita tu casa y todo. Y el plan de David era que este hombre llegara a su casa, se acostara con su mujer y volviera a la guerra, y cuando pasara el tiempo, ella le avisara que estaba embarazada, se iba a pensar que era de él. Este hombre no aceptó ir a su casa, se quedó en palacio. David lo emborracha, hace un segundo intento, el hombre se queda ahí. Entonces finalmente David decide volverlo a la batalla con una carta a su jefe, al comandante en jefe del ejército, a Joab, y le dice pónganlo lo más recio a la guerra y necesito a ese hombre morir. Me imagino que planeó. Después hacemos una ceremonia y lo despedimos como héroe de guerra y todo quedó arreglado. Y empieza David a darle espacio al enemigo y el pecado de apostasía empieza a fortalecerse en él. Dice la palabra de Dios que pasado un año, David tiene problemas en su vida. David empieza a experimentar cosas que él no imaginó que fueran a llegar. Y el Salmo 32 nos muestra parte de esto. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, empezamos a ver, esto nos muestra lo que David debió haber buscado y no lo hizo. Quiso vivir apartándose, pensando que todo estaba bien. Y el versículo 3, durante ese primer año, David estuvo en silencio. Y mire lo que experimentó. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Qué dice David? Tuve un envejecimiento prematuro. Me deterioré espiritualmente. Mi deterioro espiritual se reflejó en mi deterioro físico. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está con Dios, cuando Dios está en usted, sus ojos brillan, su piel toma un reverdecer diferente, usted se rejuvenece, usted tiene algo especial, su cabello brilla, todo le luce, usted se ve lindo o linda para Dios. Y aquí hay un error. Y hay un pastor que fue mi maestro y me enseñaba eso. Cuidado porque muchas veces creemos que somos nosotros. Y entonces empieza gente del sexo opuesto a insinuarse, a facilitar, a acercarse. Y realmente es la misma gloria, la misma presencia de Dios en usted. ¿Recuerda? Cuando Moisés iba a Dios, dice la palabra del Señor que su rostro brillaba, su espíritu resplandecía, sus ojos brillaban. Y la gente no podía ver el resplandor de Dios en Moisés. Eso es lo que se hace manifiesto en la vida de un hijo de Dios. No se crea que usted es más bonito o más bonita, que usted es más simpático o más simpática. Sencillamente la gloria de Dios está manifestando en usted. Y tal vez aparentemente, física o humanamente, se abran puertas y quieran estar con usted, la gente sea atenta con usted, sea amable con usted, sea especial con usted. No se aproveche de esa situación, porque no es usted, es Dios en usted. Y eso fue lo que le pasó
a David, perdió eso. Él se dio cuenta que había algo en él antes que ya no estaba. Y su vida física se empezó a deteriorar. Y todo fue a causa del pecado. El versículo 4 nos dice, busqué de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué quiere decir esto? David reconoce que Dios lo puso bajo profunda convicción. Quiero decir algo, si usted se ríe y disfruta de su apostasía, de su pecado, es porque nunca ha sido salvo. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él se sentía árido y seco espiritualmente. Se sentía como como un desierto. A David esta apostasía lo afectó terriblemente. Si usted genuinamente es cristiano, nacido de nuevo, y eres hijo de Dios, usted no puede vivir alejado de Dios. Dios, por esta causa, no alejó a David a pesar de su pecado, porque por un año David quiso vivir engañado y lo único que consiguió fue envejecerse prematuramente. Sintió la disciplina de Dios, sintió la aridez de vivir fuera de la comunión de Dios. Era salvo, pero vivió fuera de la comunión de Dios y este fue el costo de la apostasía de David. Terrible precio a pagar por unos minutos de placer sexual. Entonces, veamos las consecuencias de la apostasía de David en su vida y veamos 4 cosas que sucedieron a David y si usted se vuelve un apóstata, también le puede pasar. En primer lugar, pues vino la convicción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trajo convicción al corazón de David y al traer convicción a David, él fue sabio y confesó su pecado. 1 Corintios 11 dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Él dijo, él reflexionó, él meditó y él se acercó a Dios. En segundo lugar, Dios tuvo que castigar a David. Hebreos 12:6 nos dice que si usted vive en pecado y se ufana porque no pasa nada, es porque seguramente usted no es salvo. Hebreo nos enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y si no lo disciplinase es porque a los ojos de ese padre, este muchacho o esta persona no es un hijo, sino es un bastardo. Y recuerde esto, si eres mi hijo, te dice el Señor, y estás en pecado, tengo que castigarte. En tercer lugar, hubo una confrontación. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Ahí está en 2 Samuel 12, versículo 7. Dios mandó un desafío a David y este actuó así y consiguió la misericordia y consiguió el favor de Dios porque reconoció que Dios le estaba hablando. Reconoció de que Dios lo estaba invitando a arrepentirse. El apóstata no puede vivir en su apostasía perpetuamente. 2 Samuel 12:13 dice, note esto, si David no se hubiese arrepentido en ese momento, hubiese muerto. Y eso fue lo que Dios quiso. Yo quiero que entienda, un apóstata no va a llegar muy lejos. Un apóstata que Dios le está llamando, un apóstata que Dios lo está recomendando y decide y persiste en su condición, tiene el riesgo de ser cortado. Y si David no se hubiese arrepentido, el profeta le dice, has sido liberado de la muerte, has sido redimido de tu pecado. De hecho, Dios lo castigó, Dios lo disciplinó, pero si David no se hubiese arrepentido, hubiese sido muerto. La Biblia nos habla de un falso profeta, de Balán. Dice que Balán quiso maldecir al pueblo de Israel, por cuanto le habían ofrecido un dinero para hacerlo. Y Balán iba camino a hacer esto cuando la bestia en la que él iba montado, iba cabalgando en un burro, se detuvo en seco. Y este hombre golpea al burro y Dios tiene que hacer algo sobrenatural y el burro tiene que hablarle a él.
Pero cuando le está hablando también abre sus ojos espirituales y se encuentra que frente al burro estaba el ángel de Jehová con una espada. O sea, si el burro no se detiene y da un paso más, Balán es cortado. Así que si Dios le está llamando, si el Espíritu Santo está teniendo convicción de pecado a su vida, no insista más, deténgase, arrepiéntase y vuelva su mirada a Dios. No vaya a ser que vengan cosas aún peores. Entonces, no podemos jugar con lo que Dios quiere hacernos y enseñarnos. Usted puede decir que es un hijo de Dios, pero si usted vive habitualmente pecando, usted es un apóstata. Y si no recibe ninguna disciplina de parte de Dios, ni siquiera piensa que usted es salvo, entonces su destino será la condenación. Y tal vez usted diga, esto suena fuerte. Y sí, así quiero que suene, fuerte, porque esto es serio. Pues creo que las iglesias están llenas de mundanos e impíos bautizados que nunca han nacido de nuevo. Por eso le digo, quiero que suene fuerte y quiero que sea real. E impíos que no han nacido de nuevos y que creen que van rumbo al cielo. Recuerde siempre, al que Dios ama, disciplina. No desafíe a Dios, no trate de apostatar a Dios. Camine por la senda de justicia, camine en bendición, retráctese de su pecado, reconozca que le ha fallado a Dios, arrepiéntese y devuélvase a Él. Que Dios es bueno en misericordia, es grande en misericordia, su amor es perpetuo y Dios lo llevará por camino de justicia, de bendición. No tome a Dios a la ligera, no tome a Dios de una manera blanda, liviana. Dios es un Dios serio, con Dios no se juega. La vida en Dios es un regalo que Él nos ha dado. La salvación que Él nos ha ofrecido se pagó un precio muy alto. Fue la vida de su Hijo, de su único Hijo. Y lo hizo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y permanezca con Él para siempre. Quiero terminar con esto y quiero invitarte a que oremos. Hay una historia de un hombre de África, de un príncipe, y estando allí, este era un aliado del imperio inglés, y estando allí, y en el tiempo en que Inglaterra tenía control sobre África y tenía algunas colonias allí, un príncipe muy amado por la corona inglesa, le regala, siendo un niño, un diamante grande, valiosísimo e impresionante a la reina de Israel, y se lo entrega. Y dice que pasados los años este príncipe creció, ya siendo un adulto, 30 y pico de años, un día fue a visitar a la reina de Inglaterra y le dijo a la reina, reina, ¿recuerdas aquella joya, aquel diamante tan precioso que te regalé? Me gustaría verlo. Dice que ella mandó traer la corona y lo exhibió y se lo mostró. Y cuando él estaba ahí, dijo, ¿puedo tomarlo? ¿Puedo admirarlo por un momento? Y los guardianes se acercaron, los soldados, la guardia de la reina, y ella les asintió con su cabeza que lo dejaran. Y dice la historia que él tomó ese diamante y lo admiró. Y le dijo lo siguiente, reina, este diamante te lo entregué siendo un niño. Y hoy, y tal vez siendo un niño, yo no entendía el valor de este diamante, de esta preciosa joya. Pero yo siendo un adulto, reconozco el valor que tiene este diamante, el precio y el significado. Y quiero dárselo nuevamente como un tributo de adoración y respeto. Y se lo entregó nuevamente. Yo creo que muchos de los que me están escuchando reciban al Señor de niño y tal vez sin mirar y evaluar la decisión que estaban tomando. O tal vez algunos entregaron su vida al Señor en un momento de caos, su matrimonio en crisis, una vida económica en derrota, problemas en la familia,
problemas de quebranto de salud. No sé, una situación muy difícil. Y tal vez en ese desespero y angustia hicieron la oración de fe y se entregaron. Y hoy yo quiero, para terminar, pedirle a aquellas personas que de pronto no estuvieron muy convencidos de que lo que estaban haciendo, que cierren sus ojos y le digan: hoy, Señor, de verdad quiero hacer una nueva entrega de mi vida a ti. Quiero reafirmar la decisión que un día tomé. Tal vez fue emocional, fue apresurada, fue presionada por alguna situación difícil, pero hoy quiero decirle que te amo. Y quiero decirte, Señor, que quiero caminar contigo hasta el final de mis días. No quiero apartarme de ti. No quiero por un solo instante ni pensar qué sería mi vida sin ti. Y tengo un plan de vida eterna y es pasarla contigo por los siglos de los siglos. Amén y amén.